a nuestra invitada de la semana pasada porque quedaron muchas cosas en el tintero sobre el tema de recursos humanos, talento humano, empleado, colaborador. Bueno, hay millones de formas que, bueno, contadas, no son millones, ¿verdad? Pero son varias formas que se fueron nombrándoles a las personas trabajadoras en el ámbito de las empresas, ¿verdad? Y la cooperativa también es una empresa, pero tiene su forma particular también de trabajar. Muy buenos días, Jadichi. Un gusto de tenerte nuevamente en Cultura de la Planificación a través de la RS Online. Buenos días, Alberto. Muchísimas gracias por la invitación. Siempre es un gusto y un placer estar acá. Y yo también siempre aprendo algo nuevo sobre planificación, porque planificación es un tema que puede permear cualquier ámbito y área de la vida, incluso la personal. Entonces, siempre es un gusto y un placer estar compartiendo aquí con la audiencia en Cultura de la Planificación. Bueno, el tema de talento humano, recursos humanos, me acuerdo con el profesor José Félix cuando estábamos en la UAA, cuando estábamos aprendiendo el tema de la herramienta del Balance Scorecard aplicado a la planificación estratégica. Se hablaba de que el talento humano no estaba contabilizado dentro de la contabilidad. O sea, se contabiliza el dinero, se contabilizan los bienes de la institución, y todo lo que representa dinero o bienes está contabilizado, ¿verdad? Pero el talento humano no está contabilizado. Y bueno, Es un activo intangible, entonces, un activo intangible no no contabilizado, ¿verdad? contabilizado. Sí, está en la parte de gastos, ¿verdad? De Como pago de salarios, sí. salario, todo está ahí. Y bueno, y el tema de las marcas, sí, también ya en instituciones grandes como Coca-Cola, por ejemplo, que salió otra vez nuevamente como en el ranking como la marca más cara en el mundo, ¿verdad? Coca-Cola sigue siendo, liderando el tema de la marca. Lo más caro de Coca-Cola es Su la marca. marca, ¿verdad? Y bueno, No es el líquido gaseoso que no es tomamos. el líquido gaseoso, es la marca, ¿verdad? La marca. Bueno, y porque, bueno, ellos saben trabajar ese tema, ¿verdad? Y bueno, ¿por qué no se mide el valor de una institución a través de su talento humano? Porque los contadores no lo quieren medir, ¿verdad? Porque representa, prácticamente son la gente que hace que las cosas sucedan, ¿verdad? En cualquier organización, en cualquier empresa. Yo creo que también hay una analogía en psicología, por ejemplo, cuando hablamos de ciencia. La ciencia pues tiene que ser, para que sea algo considerado científico, tiene que ser medible, cuantificable y replicable, ¿verdad? Bueno, y en psicología siempre hubo, y incluso hasta ahora suele haber, porque hay quienes todavía dicen que la psicología no es una ciencia. ¿Y por qué y en qué se basan para decir que no es una ciencia? Porque dicen que no se puede medir de forma directa a la persona. ¿Por qué? Porque muchas cuestiones tienen que ver con procesos internos, por ejemplo, la motivación. La motivación pues, es un proceso interno psicobiológico, ¿verdad? ¿Cómo medís el cerebro, por ejemplo? O sea, podés medirlo en forma de impulso eléctrico, pero un pensamiento, una motivación, así por sí no podés medir. Lo que se puede medir son las conductas, o sea, ya el resultado, ¿sí? Yo creo que pasa un poco por ahí, es un poco abstracto el hecho de medir, cómo medís o sea, se mide la contribución, se miden los resultados, Alberto, se miden el logro de los objetivos, pero ¿quiénes son los que ejecutan esos resultados? ¿Quiénes son los que logran esos resultados? ¿Quiénes son los que ejecutan las tareas, las operaciones, de manera a llegar al objetivo que Las tienen personas. las personas? Mm, Entonces es como una medición indirecta la que ocurre. ujú. Es indirecto. Sí, acá tengo un libro que trata sobre la metodología del Balance Scorecard, que es el cuadro de mando de recursos humanos, dice, vinculando a las personas, la estrategia y el rendimiento de la empresa. Y me gustaría leer algunas partes que subrayé en la introducción.
que dice recursos humanos como herramienta estratégica, el reto de la medición. Dice, hay muchas empresas en las que los directivos afirman creer que la gente son nuestro activo más importante, bueno, como yo, ¿verdad? Ujú. Pero no entienden cómo la función de recursos humanos logra que dicha visión se haga realidad. Luego dice, el funcionamiento y el rendimiento de una empresa es difícilmente medible, como lo estás diciendo, ¿verdad? Y siguiendo otra partecita, subrayé también, dice, el desarrollo de las competencias esenciales de los trabajadores o un sistema de formación que ayuda a sus empleados a emprender más rápido que sus competidores. Existe una desconexión entre lo que se mide y lo que es importante. Dice, estas preguntas son fundamentales para que las nuevas realidades económicas, nuevas realidades económicas están pasando o están presionando a recursos humanos para que amplíen su punto de mirada y abarquen no solo su tradicional papel administrativo. O sea, yo me acuerdo cuando estaba en la institución pública había una parte, un departamento, una sección que se llamaba personal, el que te Así en- registraba qué hora llegaba, tu salario, todo lo que sea, toda la parte administrativa, ¿verdad? Eh, y talento humano, en qué se diferencia entre personal y talento humano, ¿verdad? Un departamento que trabaja con la gente. Pasa que todo lo que tiene que ver y guarda relación con la gestión de las personas dentro de las organizaciones fue evolucionando. Inició con personal, o sea, ese es un así básico, ¿verdad? Ese es el inicio más o menos del desarrollo de esta área de la empresa que trabaja con las personas. Normalmente antes se llamaba departamento de personal. Después evolucionó a recursos humanos, porque ya se le empezó a ver a las personas como un recurso, ¿verdad? Pero después dijeron, no, las personas no son recursos, así como son, como es el dinero, como es la tecnología. Las personas tienen talentos y son los talentos, las personas son las que hacen a la organización, llevan adelante, las que proponen las estrategias, que después son estrategias brillantes que funcionan y arrojan resultados excelentes. Y después incluso pasó a llamarse capital humano, porque Ah, así como sí. existe el capital de dinero en efectivo, ¿verdad? O los Ujú. activos, también existe un capital humano que está constituido por las personas con todo lo que son sus dones, sus talentos, sus competencias, sus experiencias, su know-how, su expertise, o sea, todo todo lo que la persona puede aportar y que finalmente es la que llega. Porque algo que siempre yo escucho que dicen en el programa, en este programa, es que vos puedes tener la mejor planificación, la mejor teoría, dibujar, hacer una planificación que finalmente y al fin y al cabo es hecha por una persona que Ujú. tiene el conocimiento, el talento y la experiencia de realizar esa planificación, ¿sí? Escribirla. Pero ¿quiénes la ejecutan? Yo te quiero dar un pequeño ejemplo de qué es alinear. Ahí yo quiero hacerte Sí, un paréntesis, ¿verdad? dale. Un paréntesis. Esta sociedad se ha desarrollado bastante a través de la ciencia, Sí, una sociedad racional. O sea, sí. la racionalidad es la promesa de un mejor vivir de las personas. Solía ser. Eso se desarrolló Es un bastante. paradigma, sí, es un Sí, paradigma todavía instalado, sí. sí, Bueno, pero pero que ya tiene su contrapartida. y bueno, ahí viene. Ahora hay una corriente, ¿verdad? O el despertar, o como lo quieras llamar, de que también primero somos seres emocionales, luego racionales, ¿verdad? Entonces, en esa vieja escuela de la racionalidad, con quitar una resolución por escrito, decirle a la gente, Sí, esto tenés que hacer, pensaba que era esa persona suficiente. ya es suficiente como para que esa persona haga las cosas. Sí, Pero en esta sociedad actual eso es mero cumplimiento, no podés dejar de hacerlo, sí. pero uno cree que, No es suficiente. como si ya se le dijo que tenés que hacer y no hace otra vez, ¿verdad? Sí, Bueno, entonces somos emocionales, ¿verdad? Hablando un poco de lo que totalmente, vos estás diciendo, ¿verdad? totalmente.
Así mismo es. La vieja escuela dice que, vos sabés que Alberto, ya hay investigaciones que dan cuenta de que nosotros tomamos decisiones no racionales, sino emocionales, y que la intervención de nuestras emociones y de nuestra memoria emocional, porque todos los seres humanos, todas las personas tenemos una memoria emocional. Incluso los animales tienen una memoria emocional. Por eso, por ejemplo, cuando asocian el dolor con un hecho, ellos después se alejan de eso, ¿sí? Bueno, nosotros también tenemos una memoria emocional. Y dice que esa memoria emocional, Alberto, es la que realmente y principalmente interviene en la toma de nuestras decisiones. Y allí se explican muchísimas cosas, Alberto. Una de ellas, por ejemplo, decimos, sabemos, vamos a hablar de educación financiera, un pequeño ejemplo con educación financiera. Sabemos que tenemos que ahorrar, sabemos que tenemos que controlar nuestros gastos, sabemos que tenemos que tener un presupuesto, sabemos que tenemos que invertir, sabemos. Es como Ujú. vos decís, es como esa resolución que vos sacás y pensás que por sacarla y decirla y comunicarla ya todos van a cumplirla y no es así. Sí. Y bueno, así mismo como, bueno, entonces es bueno que nosotros estemos en conocimiento, ¿sí? Y nos empapemos de este nuevo conocimiento, ¿verdad? Que habla de que somos seres emocionales y cómo funcionamos nosotras las personas. Entonces, desde un departamento de capital humano se ve y se gestiona todas las acciones de una empresa teniendo y considerando cómo son las personas íntegramente. Entonces hay que integrar también a la planificación estratégica este aspecto. Y ahí entra el clima, por ejemplo, Alberto. Mm. No, el clima lo hace toda la gente. Toda la Toda la gente, gente todos lo hace el juntos, clima. construimos, ¿verdad? Clima laboral, no clima de Claro. temperatura, ¿verdad? Clima laboral, que es el clima organizacional, que es lo que popularmente, Da gusto estar o no, me sí, gusta es bueno el trabajar, me ambiente. siento Esto es lo bien. que siempre dicen. El trabajador habitualmente conoce el clima organizacional como hay buen ambiente, da gusto, ¿sí? O te tratan bien, da gusto, se hallan, el popular se halla. Nosotros los paraguayos Se hablamos, encuentra decimos mucho que, conmigo que nos mismo. hallamos, Ayer ¿verdad? yujú. Sí, nos hallamos. Acá estoy. ¿Y sabes qué es alinear? Yo quiero, ya que estamos hablando de alinear, No, es así no, militarmente, ¿verdad? no es eso, no, Y no, no, firme, ¿verdad? no, no, no. Sí, porque esto está muy relacionado a nuestra cultura, porque nosotros no podemos dejar de reconocer que estamos muy impactados por las dos guerras. Sí, Entonces, una dictadura, ¿verdad? Y la clarísima. dictadura también que cala muy hondo en la Sí, educación nuestra y está muy arraigado, ¿verdad? Y entonces cualquier cosa que se dice alineamiento es como decir, "Ah, estamos en lo militar y sí. tenemos que estar". No es eso, ¿verdad? No, a mí me gusta más cuando pensar en alineamiento, me gusta más pensar en la alineación de los astros. Me parece Mm, más romántico y más, no sé cómo, me gusta más. ¿Sabes qué? Quiero darte un ejemplo concreto de cómo un departamento, no sé si vos querés ir a la pausa. no, no, Ah, avísame nomás, Alberto. sí. Bueno, cómo un departamento de recursos humanos, perdón, de talento humano, se alinea y alinea a toda la gente que trabaja, ¿sí? En una organización, ¿cómo puede hacerlo? Y desde cada acción, Alberto, y te voy a dar un ejemplo concreto. Yo te pregunto, ¿por qué pensás que en una empresa se pueden hacer unas olimpiadas? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué te viene? Para divertirse. Sí, para divertirse. eh, ¿Y qué tiene que ver la diversión con la cultura? ¿Vos pensás que se puede alinear la diversión o las actividades recreativas a una planificación estratégica? ¿Pensás que se puede alinear a los objetivos, a la visión, la misión? ¿Crees que no, sí o que no? si uno piensa así normalmente, bueno, ¿qué tiene que ver la Olimpiada con la planificación estratégica? Y se puede vincular perfectamente. Pero sin embargo, si hablamos de educación, Ujú. desde el punto de vista educativo, también se pueden hacer juegos lúdicos, ¿verdad? Sí, No sé así si es. hacia ahí va tu Vos sabés pregunta. que se puede, mira, una Olimpiada se puede perfectamente. Eso es alinear, Alberto, que cada acción que vos tenés dentro de tu departamento, en este caso estamos hablando de talento humano, cada actividad que vos tenés en tu departamento tiene que estar y sumar a la estrategia de la organización, tiene que estar en concordancia con la visión, la misión y los valores que hicimos nosotros, por ejemplo, en nuestras Olimpiadas. Consignas que tienen que ver. Tenían que, por ejemplo, eh,
vos como talento humano, departamento de talento humano, podés usar esa oportunidad, porque es una oportunidad, para que los colaboradores puedan repasar qué cosa, la visión y la misión, introduciendo una consigna y que lo puedan hacer divirtiéndose. Imagínate, estás asociando algo que es neurálgico para la organización Ujú. y también que las personas puedan saber, conocer y vivir con algo divertido, algo de buen pasar, por un lado. Por otro lado, nosotros hablamos de educación financiera desde Sagrados Corazones Pero para hacer eso tenés que tener una institución bastante desarrollada en y ese abierta. aspecto porque en una organización tradicional, ¿para qué van a jugar? Acá vienen para trabajar, Sí, no para jugar. o sabes que tienen que ser personas, la cabeza, quienes dirigen la organización, tienen que ser personas con mente abierta, open mind, como dicen. Punto uno, ¿verdad? Tienen que conocer los paradigmas que están vigentes, ¿sí? Tienen que conocer, tienen que, como vos decís, tienen que entender, porque si vos te quedaste, si vos sos un dinosaurio, así le llaman las generaciones pasadas, no, en serio, no, ni siquiera en forma despectiva, es una forma que se le llaman las generaciones que nacieron. No es por su volumen, ¿verdad? No, 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 No. no, no. Sino porque tienen más años, ¿verdad? Pero sin embargo, yo siempre digo que los dinosaurios tienen la sabiduría cristalizada, que es algo que todos los jóvenes podemos aprender. Bueno, entonces tiene que haber La una, sociedad de los ancianos. no, el consejo de los Con los ancianos. consejo de los Sí, ancianos. el consejo de los ancianos siempre es importante y aporta mucha sabiduría a cualquier grupo humano, ¿sí? Bueno, entonces estamos hablando de cómo alinear, alineación y cómo incluso unas olimpiadas pueden alinearse. ¿Qué vos logras? Por ejemplo, ahí repasan la visión, la misión con consignas. Dos, y nosotros hablamos en Sagrados Corazones de educación financiera y decimos que nuestros colaboradores tienen que ser asesores financieros. Entonces, ¿cómo vos alineas una olimpiada a ese objetivo? Ellos tenían la consigna de crear un rap con los 5 pasos de la educación financiera. Ahí ellos tratando de crear su rap ya están estudiando, están repasando y están generando, y hablamos de los valores. Nosotros en Sagrados tenemos 3 valores: ética, innovación, creatividad. Ahí ya estamos viendo innovación y creatividad en el sentido de que estamos innovando una forma de estudiar y de repasar los conceptos que para nosotros son importantes como Sagrados Corazones. Y estamos siendo creativos porque crear un rap no es algo así muy sencillo. Tiene que rimar, tienes que practicar, ensayar. Bueno, por otro lado, nuestros valores en Sagrados es ética, entonces creamos una visión y unos valores de las Olimpiadas, ¿sí? Ujú, De cómo nosotros tenemos que comportarnos mientras incluso jugamos y nos recreamos, ¿verdad? Entonces era no quejarse, no hacer trampa, ¿sí? Colaborar, ujú. divertirse, esos eran los valores. Entonces te das cuenta, Alberto, cómo realmente sí es posible alinear incluso una actividad de dispersión, diversión, recreación, que genera un buen ambiente, a la estrategia de la organización. Eso es lo que hoy se le invita la cultura de la planificación a todos los departamentos en las empresas, a Ujú, alinearse a ese objetivo estratégico de la empresa. ujú. Entonces va mucho con lo que te estaba leyendo recién al inicio del programa, cuando hablábamos de, vamos a decirle, recursos humanos como herramienta estratégica, ¿verdad? El reto de la medición, ¿verdad? O sea, y bueno, antes de irnos a la pausa, la primera pausa, porque realmente nos pasamos con la pausa. Hablamos dentro de la metodología del Balance Scorecard o cuadro de mando integral, hay un mapa y dentro de ese mapa, la raíz de toda planificación, de donde comienza la planificación, hablamos de la perspectiva de aprendizaje y crecimiento, ¿verdad? Sí, Y ahí habla capital humano, porque bueno, el término está ahí, ¿verdad? Dice competencias, habilidades, entrenamiento, conocimiento, es de la persona, individualmente, ¿verdad? Que lo tiene, ¿verdad? Luego hablamos otra vez de la cultura, del liderazgo, trabajo en equipo y alineación, ¿verdad? Eso sería también ya la gente, el grupo de gente, o sea, no de balde, tenemos gente que tenga todas las competencias, sean genios, pero también necesitamos que tenga una cultura, que trabaje en la cultura
que tenga liderazgo, Que que quiera trabaje en colaborar. equipo y que sepa trabajar con las personas. Ujú. Y luego hablamos de la capital de información, que son sistemas de base de datos, redes, ¿verdad? O sea, están las personas individuales que tienen que trabajar en grupo utilizando la información que se precisa para trabajar. Y bueno, dejamos esto picando para irnos a un corte y luego retornamos en Cultura de la Planificación a través de la RS Online. Si tenés 4 créditos cancelados con calificación excelente en Sagrados, te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales para solicitar tu crédito Fidelidad con tasas súper preferenciales. Seguí nuestras redes sociales y entérate de todos los beneficios y promociones que tenemos para vos. Si sos socio ahorrista, seguí invirtiendo de forma segura. En Sagrados te respaldamos con un crédito ágil, simple y lo más importante, la mejor tasa. Seguí nuestras redes sociales y entérate de todas las promociones y beneficios que tenemos para vos. Estamos en esta segunda parte, en segundo bloque de Cultura de la Planificación a través de la RS Online. Saludamos también a Eduardo Valenzuela y a Orlando Pérez, que también forma parte del staff de conductores, pero está con permiso de ellos, ¿verdad? Y estamos con Jadichi Ayala hablando del talento humano como estrategia, ¿verdad? Cómo se puede trabajar desde el talento humano en la estrategia de la cooperativa, de la empresa, cuando tiene un plan estratégico que se tiene que estar haciendo, ¿verdad? Y bueno, estamos hablando de distintas acciones que se pueden llevar a cabo para que se puedan el personal de la cooperativa alinearse a la organización, porque sabemos que actualmente no basta con la racionalidad para que se puedan ejecutar las estrategias adecuadamente. Se pueden ejecutar, pero con cierto pesimismo, ¿verdad? Con cumplir solamente lo que está escrito, pero eso no permite llegar a las metas ni cumplir los objetivos con llegar a las metas en forma gradual, ¿verdad? Y estábamos hablando de las personas que sepan trabajar con las personas, que tengan sus competencias, habilidades, sus destrezas. De hecho, que esa es una Y la capacidad de trabajar en equipo, porque hay sí, personas que no saben trabajar en equipo. mm. Y por otro lado, también dentro de esto está subyacente también lo que sea la empresa inteligente, ¿verdad? La empresa que conoce de su negocio y generalmente está en las personas el conocimiento, la empresa inteligente, ¿verdad?
Y bueno, estábamos hablando de cómo se logra a través de actividades lúdicas alinear también vamos a decir, a los objetivos personales con los objetivos de una empresa, en este caso de la cooperativa. Sí, así es. Yo creo que una de las cosas que tenemos que preguntarnos siempre para cada actividad que vas a realizar dentro del departamento, en este caso estamos hablando de talento humano específicamente, es cómo esta actividad, cómo esta acción que voy a llevar a cabo, cómo se alinea, cómo suma, cómo aporta a la estrategia de la organización. Para eso, Alberto, quien está liderando el departamento de talento humano, tiene que conocer la estrategia, estar empapada de la estrategia, tiene que tener plena noción del mapa estratégico, conocer las perspectivas, porque es como un engranaje. La empresa pues como un engranaje, es como un todo totalmente engranado que funciona. Nada está aislado. Ese es racional. O sea, el engranaje es algo racional. Sí, Debemos hablar lo sí, racional, ¿verdad? claro, y vos Pero tenés, el que conduce el automóvil es emotivo, sí, ¿verdad? exactamente. Bueno, ¿qué pasa si yo digo hacia acá me tengo que ir? Y pasa siempre que esto es natural, ¿verdad? Las dos personas saben conducir. Bueno, ¿quién va a conducir? Yo, bueno. Pero el que está al lado, que siempre condujo Sí. sola la persona, frena cuando el conductor real frena. Y parece que va a darle al volante y empieza a decirle, mira, andate por el otro lado, no, andate por allá. Entonces hay una confusión, ¿verdad? Porque cada uno conduce de acuerdo a cómo aprendió, cómo se siente mejor, la ruta por donde se siente más cómoda la persona, ya conoce los baches, ya conoce todo. Pero la otra persona que también conduce, que se va por otro lado, en otro día, sola, la persona te dice, andate por acá, andate por allá, ¿verdad? Entonces vos Vos estás sabés en una que confusión. eso que vos decís pasa todo el tiempo y a mí me pasa con mi ¿Y en la papá. empresa? Y en la empresa es así mismo. A mí me pasa con mi papá cuando yo conduzco. Encima él es al ser mi papá es mi autoridad, ¿verdad? Me quiere decir cómo conducir. Yo le digo, vos no te das cuenta que yo soy la conductora y vos sos el copiloto. Vos tenés hoy un rol de copiloto. Entonces ahí a mi lado, copiloto sos. ¿Cuál es tu rol? Así le tiento, ¿verdad? Y es como vos decís, también pasa en la empresa. Bueno, yo por ejemplo, tengo compañeros de trabajo. Bueno, yo trabajo con... La mayoría somos docentes, colegas, mismo nivel, y no hay tanto problema. Estamos en distintas materias, no Mm, estamos en la misma materia, sí, pero sí en los consensos interactuamos, ¿verdad? Pero en una empresa en la cooperativa, con tu compañero. sí. O sea, ¿cómo se va a desarrollar si vos sos el mismo compañero y ahora vos sos su jefe y bueno, y te tiene que hacer caso, ¿verdad? Y son conductores, o todo, cada uno sabe en su tema. Y cuando sos jefe de ambas partes, ¿verdad? O sea, yo soy el conductor y la otra persona tiene que dejarse conducir, ¿verdad? Sí, así es. Y ahí ¿Verdad? entra mucho lo actitudinal, Alberto. Cuando hablamos de la empresa hablamos mucho de lo actitudinal. Y incluso ahí, ¿por qué entra lo actitudinal? Porque vos incluso podés ver que esa persona es nueva en ese liderazgo, ¿verdad? Vamos a suponer un oficial que sube como jefe, ¿verdad? Todos sus compañeros oficiales eran sus pares. Luego, una persona sube, ¿verdad? Sube a un cargo ya sea de como encargado, coordinador, jefe, ponele el nombre que quieras al cargo, ¿sí? Ahí entra mucho la actitud de sus compañeros para con esa persona, porque vos estás viendo que está aprendiendo a liderar, ¿sí? Por eso te digo que tiene que O ver con sea, la ahí actitud. entra la emotividad Y la actitud, y la racionalidad manejando tus emociones. sí, ¿Eso se exactamente. llama inteligencia emocional o no? Es inteligencia emocional y es inteligencia social también, ¿verdad? Porque vos ahí podés adoptar la actitud de yo voy a colaborar con mi compañero, pero para eso vos tenés que estar bien internamente. Hay, por ejemplo, ¿qué interferencias emotivas pueden haber? La primera interferencia emotiva que se puede dar es la envidia, Alberto. La envidia existe y en la empresa existe y en el mundo existe. Me interesó bastante, siempre me llamó la atención este término, me quedó grabado como sabía demasiado llegar a la gente, o sea, sabe llegar a la gente Cornejo, ¿verdad? Miguel Ángel Cornejo, y decía, la envidia no es, vamos a decirle,
que yo quiero lo que vos tenés, sino que va un poquito más allá. Decía, yo quiero que vos pierdas lo que yo no tenga, lo que yo no tengo. Vos sabés que la envidia, ¿sabes cómo está O compuesta sea, la envidia? Te voy a decir la composición de la envidia. La envidia es una aspiración personal sumado a una frustración eh, actual, ¿sí? Es, es desear lo que el otro tiene para sí mismo en ese momento, ¿entendés? ujú, La envidia es la suma de, a ver, frustración más tristeza. Porque en el fondo hay una tristeza porque la persona no está teniendo aquello que ese semejante tuyo tiene. ¿Entendés? ujú, ¿Sabes qué es importante? Ahí entra la inteligencia emocional, porque dentro de la inteligencia emocional está lo que se llama el autoconocimiento y el reconocimiento de las propias emociones. Nosotros los seres humanos podemos tener una gama impresionante de emociones. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer, primero reconocer, vamos a suponer enojo, siento enojo, ¿qué me enoja? Preguntarte. O me percato que siento envidia y tener la madurez, la persona, no para contarle a todo el mundo, pero tal vez internamente yo estoy sintiendo envidia. ¿Y qué es la envidia? Y es una tristeza por desear algo que en ese momento no se está teniendo. Entonces, si vos identificás, por ejemplo, cómo vos gestionás positivamente la envidia, si vos identificás que vos en ese momento no estás teniendo eso que estás anhelando para tu vida, ese logro, ese bien, ese ¿qué auto, hizo ese para cargo, lograrlo? exactamente. Lo que tenés que hacer es preguntarte qué necesitas hacer, qué necesitas desarrollar para lograr eso. Ya sea un cargo, un ascenso, ya sea un auto, no sé qué marca, ¿verdad? Ujú. ¿Entendés? Entonces, por eso te digo que tiene mucho que ver la actitud. Pero la actitud, Alberto, es O una sea, decisión. eso también, discúlpame que te interrumpa, pero eso que nosotros estamos hablando, ¿qué tiene que ver en la empresa? Tiene que ver, Todo, porque vamos a todo tiene que suponer, ver. yo como trabajador lo que me tengo que preguntar es cómo no tenerle como alguien que llegó y empezar a ponerle palo en la Por rueda, supuesto, al ¿verdad? Él contrario, llegó y yo no pude. Y claro. él empezó ¿cómo se llama? A trancar todo, como se Sí, dice, ¿verdad? ¿qué sería madurez ahí? Entonces yo decía, ¿qué hizo? Yo porque quiero Ahí está, saber, esa sería una actitud ¿verdad? de ¿Qué hizo? madurez. ¿Qué tiene ¿Qué que yo no tengo? hizo Bueno, que yo no y yo hice? me tengo que preguntar, y yo Sí. tengo eso, ¿por qué fue? ¿O qué ¿Qué? yo proyecto? ¿Qué proyecta esa persona que yo no estoy proyectando? Ujú. ¿Qué estoy proyectando yo? Tengo que preguntarme. Esa es la forma ecológica de enfrentar la situación. Sí, una parte. Entonces, lo que dice, cuando, como en este mundo, o sea, también hay una parte física que nosotros tenemos, todo lo que hacemos y no hacemos tiene un efecto. Sí, ¿Verdad? Y si yo tengo esa actitud de envidia y lo demuestro, tiene un efecto, totalmente. Siempre hay ¿verdad? cosecha eso. Tiene un efecto. Y hay roles y roles que están mirando cómo son las actitudes de las personas Así que es. están haciendo. Y eso también, ¿qué pasa? Durante una de las cosas más preciadas es el tiempo. Yo estoy utilizando en pensar envidiosamente en vez de estar produciendo, Construyendo el trabajando, futuro que querés. haciendo. O sea, estoy utilizando un tiempo Estás gastando tu tiempo perdiendo así. tiempo en pensar en una envidia. Y también la otra persona que es Sí, envidiada, también no tiene que preocuparse porque otros les envidian o porque otros no tienen el lugar que esa persona está teniendo en este momento, ¿verdad? No tiene totalmente. que tampoco Angustiarse. angustiarse por eso, ¿verdad? Sí, porque muchas veces se angustian. Sí. La verdad que Y muchas los veces se paraguayos angustian. somos muy de angustiarnos y ¿Sabes por qué? muy Porque aishinyananga de las y otras también personas. tenemos muy arraigada una cultura comunitaria. Nosotros somos bastante comunitarios como los guaraníes y no somos tan individualistas como, por ejemplo, por dar un ejemplo, La sociedad norteamericana. exactamente. Nos decía un general, era nuestro profesor de metodología, de método, organización y método en la facultad, en la UNA, y él es general y viajó a Estados Unidos y él siempre hablaba, nos decía de esta cultura que se nota mucho porque dice que en Estados Unidos jamás nadie te va a soplar la respuesta en un examen. Jamás ellos se ven a sí mismos como competencia y en Paraguay por poco nos rinden colectivamente si le dejas. Porque en Paraguay siempre tienen que los profesores y los docentes separar, ver, cuidar. Se soplan, se ayudan en el examen. Entonces ahí se ve la cultura. Nosotros somos comunitarios. Entonces por eso también, Alberto, pasa esto de que vos te podés sentir mal
por tu propio logro y porque vos, ¿entendés? Y el otro no. Ujú. ¿Entendés? Ahí interviene también la cultura. Sí. Bueno, vamos a un corte nuevamente para retornar en Cultura de la Planificación hablando de este tema tan interesante, los recursos humanos como activo estratégico, ¿verdad? El alineamiento para cumplir la visión de una empresa. Volvemos luego de estos consejos. Dale a tu negocio el impulso que necesita. Si sos socio emprendedor de la cooperativa Sagrados Corazones, apoyamos tu emprendimiento con un crédito a tu medida y con tasas preferenciales. Si sos comerciante, cuenta propista o profesional independiente y estás formalizado ante la SED, solicita tu crédito impulso. Comunicate al 021-658-9000 y tendrás más información. ¿Cómo comprar en Red Sagrados? Requisitos para comprar en Red Sagrados. Para comprar en Red Sagrados, debes seguir los siguientes pasos. Selecciona el artículo o servicio de tu interés, crea una cuenta dentro de la plataforma para agregar tu compra al carrito. Finaliza tu compra completando los datos para la factura y ubicación para la recepción del producto. Listo. Ahora a esperar que el producto llegue desde la comodidad de donde estés. Para más información, contáctanos. Estamos nuevamente en Cultura de la Planificación a través de la RS Online y nuestras redes sociales. Contarles que pueden escucharnos a través de la aplicación de la RS Online que pueden bajarlo de la Play Store o de la App Store. Vernos también a través de las redes sociales del Facebook, del Instagram. Y bueno, después también puede volver a repetir, a ver, vamos a decirle, el programa en otro momento. Bueno, sabemos que el sábado también se trabaja, mucha gente todavía está trabajando y bueno, no nos puede ver en este momento. Acá tengo un escrito, estuve subrayando, leyendo sobre, como no soy experto en este tema de recursos humanos y bastante apasionante y no todo es racional.
dice una parte, en una frase que subrayé, dice, una empresa que pierde toda su maquinaria. Como vemos en los noticieros, hay empresas o lugares que se incendiaron, ¿verdad? Están totalmente, hay una gran pérdida material, ¿verdad? Dice, una empresa pierde toda su maquinaria, pero tiene la capacidad y el conocimiento de su personal. Puede volver a la actividad económica relativamente pronto. Sin embargo, una empresa que pierde a sus empleados, pero mantiene su maquinaria, puede que nunca se recupere. ¿Qué pensás sobre esto, Adichie? Yo estoy de acuerdo con el autor en este caso del libro que estás leyendo, porque es lo que solemos decir. ¿Qué pasa? Un equipo de trabajo humano que lleva adelante una visión, una misión, unos valores, una estrategia, en una empresa, ¿verdad? Es un equipo que conoce su empresa, sabe cómo hacerlo, tiene ya un know-how, ¿sí? Sobre cómo funciona ese negocio, eh, cuál es su distintivo, su... Tiene un nombre, ¿cómo le llamamos? El valor agregado Ujú, que genera, lo hace con unos valores, o sea, ya tiene una experiencia. Y es el talento de las personas, es el talento de las personas, es la creatividad del ser humano, la que hace que este mundo siga avanzando y también las empresas, ujú. ¿sí? Entonces, yo estoy de acuerdo que sea así, porque es, el ser humano pues es complejo, Alberto. ¿Por qué es complejo? Justamente porque es también un ser racional, pero también es un ser emocional. Y es un ser volitivo. ¿Qué significa eso? Aníndate, ¿qué, cómo es aníndate? ¿Qué es un ser ¿Qué si- volitivo? y bueno, Es un y ser, para eso estamos en este programa, para aprender. sí, Entonces, ¿qué es volitivo? sí. ¿Qué es un ser volitivo? Una persona que tiene voluntad, ¿sí? Y que tiene una motivación. ¿Qué es la motivación? Es aquello que te impulsa a la acción. Y la voluntad es ese atributo sagrado, así yo le llamo, atributo sagrado que tenemos los seres humanos de decidir y elegir absolutamente todas nuestras vidas. Se enciende tu bujía para que empiece a funcionar el motor, ¿verdad? Sí, nosotros decidimos y elegimos cuál va a ser nuestro pensamiento y nosotros elegimos y decidimos nuestra emoción también, Alberto. ¿Vos sabías que nosotros podemos elegir y decidir cuál va a ser nuestro pensamiento, cuál va a ser nuestra emoción y cuál va a ser nuestra actitud? Estoy tratando de comprender o de incorporar eso, ¿verdad? Porque mucho ya se habló de eso y nosotros crecimos en un sistema educativo y uno trae toda esa mochila Sí, de ese tema y bueno, ¿cómo puede ser que yo modifique mis emociones? Es un tema que se tiene que experimentar únicamente sí, y con apoyo seguramente eso, sí, internalizarlo, ¿verdad? así es. Pero un profesor también mostró que por ejemplo, en un curso nos relajó y dijo, bueno, ahora van a pensar en un limón y amarillo, ¿verdad? Y entonces vas a agarrar un cuchillo, partís el cuchillo en la mitad y agarrás y pones en la boca y exprimí en la boca, ¿verdad? Entonces, ¿qué decía? Y nos preguntaba, y acordate un poco, ¿cuánta segregación de saliva tenés ahora? Mm. O sea, vos tenías la imaginación nomás De limón, el sí. limón, pero ya experimentaste antes el limón. Y si tomás de chico el limón puro, Sí. Toditos entonces, solamente hicieron caras, y ¿verdad? solamente es el pensamiento, Sí. ¿verdad? Lo que Y pasa es que muchísimo. el cerebro no diferencia entre imaginación y realidad. Ahí te das cuenta. Esa es la prueba de que el cerebro no diferencia imaginación de realidad. Ujú. Entonces, con la voluntad Vos podés hacer y demasiadas cosas, con la Alberto. voluntad y qué es la otra, la La motivación, ¿verdad? motivación, sí. Poder manejarla a tu cerebro. Sí. Vos elegís cuál va a ser tu motivación. Vos todo en tu día elegís. Incluso el hecho de dejar de elegir es una elección. Ahora quiero ¿cómo se llama? Marinera. Me imagino que estoy comiendo. Sí, Pero ¿sabes qué va a pasar al salir? Acá el problema te vas a ir a comprar o a hacer. seguro que sí.
Así mismo es. Bueno, Bueno, y volviendo a la empresa. sí. O sea, el tema este bueno, de las envidias, vamos a decirle, de Todo los... eso cae en el mundo emocional, que el ser Ajá. humano, el que trabaja en una empresa, pues es un ser humano, que tiene una racionalidad que te dice que supuestamente vos tenés que actuar de forma lógica, de forma racional, pero que en la práctica hemos visto que no es tanto así. Entonces, ¿qué podemos sacar una conclusión? De que necesitamos incluir estos nuevos paradigmas, de que el ser humano es un ser emotivo, es afectivo, es emocional, e incluir ese paradigma dentro de la construcción de la estrategia y dentro del diseño de todas las acciones que vas a realizar desde tu área para el logro del objetivo. Y si vos vas a ser jefe, vas a liderar un equipo, esto no podés dejar de evaluarlo como yo voy a estar trabajando Tiene que estar con seres sistematizado, emocionales, sí. ¿verdad? Cómo voy a olvidarme de mí mismo y para poder trabajar con las personas. O sea, desde su emotividad también, no solamente de la racionalidad, porque sabemos bien que toda esta sociedad se encargó de decir, vos tenés derecho, 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 pero la obligación pasó a otro Como un estadio, segundo plano, ¿verdad? a un segundo plano, Sí, ¿verdad? Y entonces todos tienen derecho, menos sí, obligaciones, ¿verdad? sí. Entonces, eso también como líder de un equipo, Como líder, ahí entra que mucho. yo tengo que, si no lo tengo, ¿cómo lo incorporo? O sea, que una forma sencilla y práctica, te voy a dar un ejemplo así concreto, Pero práctico, tampoco sencillo. incorporarle, como decir, ser muy condescendiente con todo. El equilibrio es importante. ¿Sabes qué pregunta acá le sirve a cualquier líder de cualquier posición? Y de cualquier posición digo, porque hay líderes y líderes. Está el líder que tiene subordinados, pero está el líder que es líder de líderes. Líder de líderes. Un gerente general es un líder de líderes. Es muy diferente el tipo de liderazgo que tiene que tener. Porque vos ya no vos sos líder de líderes, O sea, ¿sí? no lo puedes decir, hace y anda, o si no te suspendo, ¿verdad? No, 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 no. Sos líder de líderes. Bueno, ¿sabes qué pregunta? Yo te digo, a mí qué me funciona, y yo te cuento, ¿verdad? Porque yo soy un ser racional, pero también soy un ser emotivo, tengo mi corazoncito, tengo mis emociones. A mí me sirve y mucho de eso preguntarme, bueno, ¿qué es lo profesional acá? ¿Cuál es la conducta profesional? ¿Qué es lo correcto acá? Más allá de lo que yo pueda sentir, ya sea a veces algo positivo o a veces algo negativo, ¿verdad? ¿Sí? Ujú. ¿Qué es lo correcto acá? ¿Qué es lo profesional? Yo te cuento, y esto yo lo aprendí, lo pongo en práctica y comparto ahora contigo y con toda la audiencia. ¿Qué haría un profesional en este cargo? Un profesional, cuando vos Un seas un minuto profesional, te va a ¿sí? contar. Y no, es hacerse esa pregunta, Alberto. Ah, ¿Cuál es elegir ser profesional? ¿Qué es lo profesional que yo haga ahora? Que te hagas esa pregunta. Entonces vos no sos amigo, vos ahí no sos amigo, ¿entendés? Vos sos ujú. ahí como profesional. ¿Qué haría un profesional en esta situación, en esta circunstancia? Para cada situación que se te presente y circunstancia, ¿qué haría un profesional? Preguntarte eso. Una pregunta retórica, ¿verdad? Es una pregunta retórica que vos te haces. Y ahí solito, o no, lo correcto, yo esto tengo que hacer. Entonces, a veces, Mm, muy a pesar de, tenés que hacer las cosas. Entonces, muy a pesar de tus emociones, ahí entra inteligencia emocional. mm. Y bueno, pregúntense, bueno, ¿qué yo tengo que hacer? En este caso, como Como me profesional. indicaron fin del programa, entonces terminamos Vamos hoy a ser el programa profesionales. siendo Ahora. profesional ahora. Y bueno, 30 segundos pasamos. Entonces, esto fue Cultura de la Planificación a través de la RS Online. Chao, chao.